Expediente 1550-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el partido político Solidaridad Nacional respecto al proceso electoral en la provincia de Datem del Marañón. Por el partido político Solidaridad Nacional concurre el abogado Roque Bravo Basaldúa. El expediente que continúa también, doctor, tiene el mismo abogado y la misma organización política. ¿Se acumula, letrado? Número 32, expediente 1542-2014. Recurso extraordinario interpuesto por el partido político Solidaridad Nacional respecto al proceso electoral en el distrito de Cahuapanas. Por el partido Solidaridad Nacional concurre el abogado Roque Bravo Basaldúa. Letrado Bravo Basaldúa tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, una cuestión previa, señor presidente. Ha sido providencial tener un caso muy similar al que les voy a exponer, pero en el que el resultado es distinto de lo que han resuelto en este recurso extraordinario, ¿no? En el anterior proceso permitieron la intervención o la integración de una lista, pero en el caso que les voy a exponer, en los dos casos que les voy a exponer, no se ha permitido, pese a que no teníamos el problema de el 20% de designación que sí aparentemente tenía en el otro caso, ¿no? Aquí se declara improcedente la lista. Se declara improcedente la lista porque luego de las elecciones internas, en el primer expediente, se excluye al candidato por tener una condena penal. Es verdad que es una condena penal con reserva de fallo condenatorio, pero tiene una condena penal y se excluye al candidato. Por ese motivo se modifica la lista y se incluye a una persona designada, utilizando el 20% que establece la ley como posibilidad. ¿Por qué creemos que aquí se ha afectado el debido proceso? Bueno, primero porque se califica la exclusión sin que haya un pedido de ninguna parte. O sea, no está en controversia la exclusión. Sin embargo, en la resolución se califica y se pronuncia el Pleno sobre la exclusión. Incluso indicando, reduciendo las posibilidades de la exclusión a el supuesto de una condena o al supuesto de suspensión del ejercicio. Porque dicen, como es una condena con reserva de fallo condenatorio, no se suspende el ejercicio, la capacidad de la persona. Por lo tanto, no puede ser una causal de exclusión. Ahí me parece que se afecta el debido proceso porque además se está afectando la autonomía de las organizaciones políticas en establecer qué causales podrían ser las que ameriten una exclusión de un candidato. Finalmente, una condena, aún así con reserva de fallo condenatorio, establece responsabilidad, solo que por determinadas circunstancias del posible condenado o del responsable, se establece un periodo de prueba para evitar aplicarle una condena, pero se establece responsabilidad, es responsable. Hay el juicio de tipicidad y todo se ejecuta, ¿no? Se realiza. También se confunde lo que es elección interna con democracia interna. Elección interna es el proceso electoral para elegir candidatos. Democracia interna es el género, es mucho más amplio, dentro de lo cual puede estar el tema de la exclusión. La exclusión puede estar a cargo de una comisión disciplinaria, por ejemplo, de ética. El proceso electoral está a cargo de la comisión electoral. Esas son cosas distintas que pertenecen a un mismo género, pero son diferentes. ¿Y por qué hay afectación al debido proceso sustancial? Bueno, el debido proceso sustancial está referido a la razonabilidad y a la ponderación de la decisión. Y yo creo que en este caso conviene hacer un test de razonabilidad, un test de ponderación, ¿no? ¿Es idóneo excluir la lista para cumplir o defender la democracia interna? Sí, es idóneo. Si yo tacho toda la lista, rechazo toda la lista, estoy defendiendo la democracia interna. ¿Es necesario? Creo que no. No es necesario, porque no es la única medida adecuada o idónea para cumplir con la finalidad de defender la democracia interna. En este caso hay dos principios que están en juego, democracia interna y participación política. Entonces, habría que ponderar. ¿Hay antecedentes en el Pleno del Jurado? Sí hay antecedentes. El caso de Gina Pacheco, en el caso de Fujimori, ¿no? El partido de Fujimori, fujimoristas, ella fue elegida igual, fue elegida en elecciones internas y luego se quiso cambiar con otro candidato que no había participado en elecciones internas. El Pleno resolvió restaurando la participación de esta candidata en la lista. Entonces recompuso
hizo prevalecer el tema de democracia interna sin afectar el principio de participación política. Entonces, yo creo que acá es necesario, y invoco que ustedes hagan un test de razonabilidad para llegar a una decisión. El otro caso está relacionado a una renuncia, muy similar al caso anterior. El candidato renuncia y se recompone también la lista. Igual, me parece a mí que con un test de razonabilidad se podría llegar a la conclusión que no es necesario rechazar la lista para hacer respetar la democracia interna y sin embargo también favorecer la participación política. En ese sentido pedimos que las resoluciones se declaren nulas y se emita una nueva resolución considerando los argumentos de nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Bien, preguntas, magistrados. Pregunta el magistrado Rodríguez Vélez. Señor abogado, tal vez siguiendo su lógica del test de razonabilidad, usted ha afirmado y reafirmado que la reserva del fallo condenatorio es una condena, pero no lo es en ninguno de los extremos ni en los sentidos que uno pudiera entenderlo, ¿no? Porque justamente es una reserva que solo se exige, ¿no?, en este caso a la persona, el cumplimiento de reglas de conducta. Nunca se pronuncia el fallo, ¿no? Esa precisión, presidente. Con la precisión hecha. Sí, solamente para decir, efectivamente, una precisión, pero se hace el juicio de tipicidad y se establece responsabilidad, pero no se le condena, no se pronuncia la condena justamente porque se atiende a las características personales del procesado y se considera que en ese caso no debería aplicarse una condena para hacerle más daño, ¿no? Pero sí se establece, sí le considera responsable a la persona. Creo que el nomen juris de sentencia con reserva fallo condenatorio es bastante claro, ¿no? La causa que al voto.